Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado una ola de comentarios, preocupaciones y sí, también mucha especulación en el vibrante mundo del espectáculo. Estamos hablando de un supuesto accidente que involucra a la carismática y talentosa Demet Özdemir, y más específicamente, de esas temidas y dolorosas quemaduras de las que tanto se ha rumoreado. Sé que muchos de ustedes, seguidores fieles y admiradores de Demet, han estado indagando, buscando respuestas y anhelando conocer la verdad detrás de estos rumores. Así que por favor prepárense, acomódense y abróchense los cinturones, porque nos embarcaremos juntos en un viaje para desentrañar este misterio, basándonos en la información más reciente, verificada y contrastada que hemos podido recopilar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta noticia, si por alguna razón mágica aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les hago una invitación sincera y entusiasta: pulsen ese botón de suscripción, ese pequeño rectángulo que promete grandes cosas, y activen esa campanita de notificaciones. No se imaginan cuánto nos ayudan con esto y, lo que es aún mejor, se aseguran de estar siempre al tanto de cada primicia jugosa del entretenimiento que compartimos. Ahora sí, como decimos en nuestro argot, vamos al grano, a lo que nos concierne. La noticia de que Demet Özdemir, esa estrella turca que irradia carisma y que ha conquistado corazones con su innegable talento, había sufrido un aparatoso accidente, y lo que era aún más alarmante, unas quemaduras de gran consideración, se propagó a una velocidad vertiginosa. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación hicieron eco, y pronto, la información se tornó un torbellino de datos confusos, teorías sin fundamento y, por supuesto, una avalancha de especulaciones. Algunas versiones apuntaban a un incidente doméstico, casi un percance en la intimidad de su hogar. Otras, más dramáticas, sugerían un accidente durante una compleja filmación, quizás un fallo en el vestuario o en algún efecto especial. E incluso en los rincones más oscuros de Internet, hubo quienes insinuaron escenarios mucho más graves, con tintes de tragedia. Sin embargo, y esto es algo que intentamos hacer en cada uno de nuestros vídeos, en este canal, nunca nos conformamos con la primera información que llega a nuestros oídos o a nuestras pantallas. Nos dedicamos a investigar a fondo, a cruzar datos, a contrastar fuentes y, lo más importante, a buscar declaraciones oficiales o de personas muy cercanas a la actriz, para poder traerles, sin rodeos, la verdad. Lo primero y más crucial que debemos establecer con meridiana claridad es que sí, efectivamente, Demet Özdemir sí vivió un incidente que lamentablemente resultó en quemaduras. Sin embargo, y aquí es donde la verdad se separa del rumor, la gravedad de las lesiones y las circunstancias que se publicaron inicialmente con ese toque de dramatismo, no se ajustan del todo a la realidad que la actriz está viviendo. Según las informaciones más recientes y, lo que es fundamental, las que consideramos más fiables y con mayor respaldo, el accidente ocurrió en el lugar donde se siente más segura, su propio hogar. Pero lejos de ser un evento catastrófico, como algunos medios se empeñaron en hacerlo parecer, se trató de un accidente doméstico, aparentemente relacionado con la actividad culinaria. Se comenta que mientras se encontraba preparando algún alimento o bebida, un descuido, un instante de distracción, provocó que se quemara. Ahora hablemos de esas supuestas dolorosas quemaduras que generaron tanta alarma. Es cierto, como ya hemos confirmado, que sufrió quemaduras. Pero afortunadamente, y esto es un alivio para todos nosotros, no fueron unas lesiones tan extensas ni tan profundas como para requerir una hospitalización prolongada, ni mucho menos para dejarle secuelas graves y permanentes que afectaran su vida o su carrera. Las informaciones apuntan a que se trataron de quemaduras de primer grado, quizás algunas de segundo grado leve, localizadas en una zona específica del cuerpo. Estas quemaduras, como es lógico y natural, le causaron dolor e incomodidad, son parte de la experiencia. Sin embargo, son lesiones totalmente tratables, con un pronóstico de recuperación excelente y, lo más importante, sin riesgo de complicaciones a largo plazo. La imagen que algunos medios intentaron vender, la de una actriz gravemente herida, en un estado crítico y con un futuro incierto, afortunadamente, no se corresponde con la verdad de lo sucedido. Es fundamental que comprendamos cómo funciona, en ocasiones, la maquinaria de los medios de comunicación y las redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras públicas de la magnitud y el alcance de Demet Özdemir. Una noticia que involucra un accidente y más aún si se le añaden detalles sobre lesiones, automáticamente genera un enorme interés. Es una realidad del periodismo de entretenimiento.
A veces la incesante necesidad de vender una noticia, de captar la atención del público, puede llevar a la exageración, a la inclusión de detalles que no son del todo precisos, o a una dramatización excesiva. En este caso particular, la preocupación genuina y sincera de sus innumerables fans se vio amplificada, magnificada, por informaciones que, si bien es cierto que contenían un germen de verdad, estaban indudablemente teñidas de un dramatismo innecesario. Lo que sí es una certeza absoluta y un testimonio de la entereza de Demet, es que con esa fortaleza que la caracteriza, con ese profesionalismo que la ha llevado a la cima, se recuperó de manera notablemente rápida. No permitió que este desafortunado incidente la detuviera por mucho tiempo. De hecho, y hemos podido observar, poco después de que ocurriera el suceso, ya estaba retomando sus actividades habituales, aunque quizás, de forma discreta, mostrando alguna pequeña molestia visible o cuidando con esmero la zona afectada. Esto es una clara demostración de su resiliencia, de su espíritu indomable y de su profunda dedicación a su carrera, a su pasión. Hemos tenido acceso a algunas fotografías y vídeos donde, efectivamente, se puede apreciar que ha llevado, de forma temporal, vendas o algún tipo de protección en la mano o en el brazo, que son, sin duda alguna, las zonas más comunes y susceptibles a este tipo de quemaduras domésticas. Sin embargo, no existe ningún indicio, ninguna señal, que sugiera que sus facciones faciales, esa sonrisa que tanto admiramos, su capacidad de movimiento o su vida en general se hayan visto comprometidas de una manera significativa o preocupante. La propia Demet, cuando ha tenido la ocasión de pronunciarse al respecto, lo ha hecho siempre con una discreción ejemplar. Ha agradecido efusivamente la preocupación de sus seguidores, expresando su gratitud por el apoyo recibido, y ha asegurado, de manera tranquila y sincera, que se estaba recuperando favorablemente. Nunca ha entrado en detalles morbosos o innecesarios, lo cual es completamente comprensible y un acto de respeto hacia su propia privacidad. Es perfectamente natural que ante un incidente de esta índole, uno desee pasar página lo más rápido posible, sin necesidad de una exposición mediática excesiva. Y es precisamente en este punto donde reside la verdadera importancia de la verificación de la información. Cuando nos encontramos con noticias que suenan alarmantes, especialmente cuando conciernen a nuestros artistas favoritos, a esas personas que admiramos, es fundamental tomarnos un momento, hacer una pausa y realizar una investigación. ¿La información proviene de una fuente oficial y confiable? ¿Existen declaraciones directas de la persona involucrada o de su representante autorizado? ¿Las imágenes que acompañan la noticia son creíbles y no parecen manipuladas o sacadas de contexto? En este caso particular, al seguir el rastro de la noticia, pudimos observar cómo el dramatismo inicial se fue diluyendo gradualmente, y cómo la realidad, aunque sigue siendo un incidente que sin duda fue doloroso para ella, se reveló como algo mucho más manejable y menos grave de lo que se publicitó inicialmente. Por otro lado, este tipo de situaciones, aunque desafortunadas, también nos sirven como un importante recordatorio de lo frágiles que podemos ser como seres humanos, a pesar de la fama o el éxito, y de la vital importancia de tomar precauciones, incluso en la aparente seguridad de nuestro propio hogar. Un accidente doméstico, como bien sabemos, puede ocurrirle a cualquiera, en cualquier momento sin previo aviso. Es una llamada de atención para todos nosotros, un estímulo para estar más atentos, para mantener nuestros espacios seguros y limpios, y para tomar todas las medidas de precaución necesarias, ya sea en la cocina mientras preparamos la cena, en el baño, o en cualquier otra parte de nuestra casa. La seguridad, incluso en lo cotidiano, es primordial. La carrera de Demet Özdemir se encuentra, sin lugar a dudas, en un momento de efervescencia, en una etapa de gran esplendor. Está involucrada en proyectos sumamente interesantes y emocionantes, y este incidente, aunque indeseado y desafortunado, no ha logrado frenar su impulso ni su proyección. Es una artista profundamente querida y admirada, no solo por su talento innato, sino también por su indiscutible belleza y su personalidad cautivadora. Sus fans la apoyan incondicionalmente con una lealtad férrea, y es precisamente esa devoción, esa preocupación genuina, la que a veces puede llevar a que la ansiedad se desborde propiciando la difusión de rumores que lamentablemente se exageran. En resumen, si tuviéramos que sintetizar la verdad detrás de ese supuesto accidente de Demet Özdemir y sus dolorosas quemaduras, podríamos decir lo siguiente: sí existió un incidente doméstico que efectivamente resultó en quemaduras. Sin embargo, y esto es crucial, la gravedad de las lesiones y las repercusiones que se divulgaron inicialmente fueron considerablemente exageradas por ciertos sectores de los medios. Afortunadamente se trató de lesiones que, aunque dolorosas, eran perfectamente manejables y con un pronóstico de recuperación muy positivo.
The Method de Mir, fiel a su estilo y a su carácter, ha demostrado una fortaleza admirable y se está recuperando plenamente, sin que este desafortunado evento afecte de manera significativa su prometedora carrera o su vida cotidiana. Es, en definitiva, un recordatorio importante para todos nosotros sobre la necesidad de la prudencia y, sobre todo, de la responsabilidad de verificar la información antes de darla por cierta o de contribuir a su difusión. Y hasta aquí llegamos con la información de hoy, queridos amigos, sobre este tema que tanto nos ha inquietado. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado informativo, que haya aclarado todas esas dudas que pudieran tener flotando en el aire, y que les haya aportado una perspectiva más clara y veraz de lo sucedido. Agradezco enormemente su tiempo, su valiosa atención y su paciencia por haber llegado hasta el final de este recorrido. Me encantaría, como siempre, conocer sus opiniones sobre este tema. ¿Les sorprendió la noticia inicial? ¿Creen que los medios de comunicación a veces pecan de exagerados? Dejen sus pensamientos, sus reflexiones y sus valiosas opiniones aquí abajo, en la sección de comentarios. Siempre es un placer inmenso leerlos y dialogar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado útil, por favor, les pido encarecidamente que no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Ese gesto, aunque parezca pequeño, nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que puedan estar interesadas, para que todos estemos al tanto de la verdad. Y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por ver, por acompañarnos y nos vemos como siempre en nuestro próximo vídeo. Adiós.